Diario de Valladolid del Mundo, Castilla y León es radio, y la 8 de Valladolid les invitan una semana más a asomarse a la ventana de la actualidad de nuestra provincia para hablar de política, de economía y de cosas que habitualmente nos afectan en nuestro día a día. Como suele ser habitual, se encuentra con nosotros Pablo Lago, director del Diario de Valladolid El Mundo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También Elena Rodríguez, de Castilla y León es radio. Bienvenida también. Muy buenas noches. Y el invitado de esta semana es Pablo Trillo, delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿dentro de año y medio usted seguirá siendo lo mismo que es actualmente, delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid, si el Partido Popular gana las elecciones autonómicas? Pues me gustaría mucho seguir en ese puesto, porque la verdad que es un puesto en el que estoy disfrutando mucho, me da mucho conocimiento de la realidad social, mucho contacto con las personas, y la verdad es que estoy muy satisfecho de estar en el mismo. Sí que me gustaría seguir en ese puesto. Bien, pues de este y otros asuntos vamos a seguir hablando a vuelta de pausa. En Marta y Mere ya tenemos toda la colección de otoño-invierno. Marta, en Avenida de Segovia 35, y Mere, en Avenida de Palencia 23. Bueno, pues ya tenemos un primer titular. Pablo Trillo querría seguir siendo delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid en la próxima legislatura, siempre y cuando el Partido Popular primero gane las elecciones en las urnas. Pablo Lago, ¿qué más podría ser otro Pablo Trillo, dentro de unos años en la próxima legislatura? ¿Consejero, quizás? No, bueno, escuchas, esto es hacer una quiniela aquí. Fíjate tú, en política yo siempre digo que en política las cosas son flor de un día, en el Partido Popular son cuestión de horas en concreto. Pablo Trillo es un animal político porque le viene de raza y de genes. No hace falta decir quién es su hermano, pero la trayectoria política de su hermano y de la familia es un animal político. Además yo creo que un animal político interesante y que el Partido Popular en Castilla y León en concreto tiene que aprovecharlo, ¿no? Y lo digo a raíz de unas declaraciones que hacía hace poco el expresidente Aznar en Soria, con motivo del centenario de nuestro hermano, el diario de Soria El Mundo, que le preguntaban en un foro abierto sobre un poco las cualidades, la calidad de los políticos de ahora. Y él, sin tapujos, reconocía que había mucha mediocridad, que el problema es que había mucha mediocridad en política, ¿no? Al final se ha hecho mucho político de laboratorio, mucho político de pantalón corto, mucho político que ha empezado pegando carteles y se ha profesionalizado de la política, pero sin un recorrido y un fondo intelectual, que yo, en mi opinión, el político, además de tener una serie de cualidades ejecutorias, sobre todo el político tiene que ser alguien que cambie la realidad para mejorarla, para la gente. Eso es lo fundamental, en mi opinión, de un político. Pero detrás de eso tiene que haber una trayectoria profesional, una trayectoria intelectual, una trayectoria de ciertos conocimientos, que yo en este caso reconozco que, en mi opinión, usted las tiene, sin ánimo de elogiarle, además lo digo, sinceramente. Pero la pregunta es esa: ¿comparte usted esa idea de Aznar, que yo también comparto, y sin que sirva de precedente con Aznar, coincido en que hay mucha mediocridad en la política? Yo creo que hay menos nivel que hace unos años, sinceramente, y además, bueno, en primer lugar, gracias por esa introducción, pero creo que muchas de las cosas que ha dicho ha estado muy acertado. Efectivamente, se ha profesionalizado mucho la política y, por lo tanto, creo que ha perdido en calidad, en nivel. Abunda, quizá no abunda, pero sí hay más mediocridad que antes. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que ha constatado. Primero, hay gente que hace de esto una profesión, y yo creo que es necesario que antes de poder acceder a un puesto, a un cargo público, tener una profesión reconocida, y además eso te da una mayor independencia. Y desde luego es fundamental seguir formándose continuamente. El político, depende del cargo que vayas a empeñar, se tiene que formar en algunos aspectos, pero yo creo que es evidente
que conocer la historia de España, conocer la economía, la historia del pensamiento, etcétera, es fundamental. Y yo creo que formarse es algo por respeto a sí mismo y por respeto a los ciudadanos, puesto que vas a administrar sus bienes. Y lo digo además no solo en el ámbito intelectual, sino en el ámbito, usted hacía mención a una cuestión. Lo primero que demuestra usted mucha sinceridad, ¿no? Porque ahí todo el mundo le pregunta y tal, y dice, no, yo a disposición del partido del y jefe, no toca. Él lo dice claramente, pues me gustaría, lo cual me parece un ejercicio de vocación de quien está desarrollando el cargo, porque lo normal es que alguien que desarrolla un cargo y le gusta, lo signifique que le gusta eso. Ha dicho usted que le da mucho contacto con la realidad, que es otro de los problemas que tienen los políticos, que además de no tener ningún fondo intelectual y escasos conocimientos mínimos sobre determinadas materias que deberían conocer, tienen muy poco apego al territorio. Y lo digo especialmente en una provincia como Valladolid o una comunidad como esta, tan atomizada, tan ruralizada, donde las singularidades son tan excepcionales y donde es fundamental que el político tenga el pulso de la calle, y más en estos momentos tan complicados que vivimos, tan complicados que, por ejemplo, la política, porque yo soy de los que creo que es necesaria la política y que más que nunca es necesaria la política y los políticos de raza, que son al final los que nos van a sacar de esta situación. De esta situación no nos va a sacar la lotería, ni nos va a sacar un vendaval económico que venga de los países emergentes, nada. De esta situación nos sacan los políticos. La pregunta también es el apego ese del que habla usted al territorio, a la ciudadanía, a la cercanía. ¿Eso se puede percibir desde la delegación de la Junta? Sí, sí. Yo he tenido muchos cargos y la verdad es que lo que más me da es la posibilidad de escuchar a las personas, puesto que ese recorrido que hago pues por la provincia permanentemente, el que me transmitan los problemas, pues los ciudadanos, los alcaldes, las personas que están en determinadas asociaciones, a mí particularmente me enriquece mucho. Pero si además yo puedo, además de solucionarle el problema, pues darle un criterio, darle aunque sea también una mínima esperanza, que es lo que hoy se pide yo creo que a cualquier político, pues sí que se satisface. El hecho de ir a los sitios, de no escuchar, encerrarse en un despacho, creo que es algo malo. Yo particularmente estoy disfrutando en este cargo mucho por ese contacto con la calle. Ha dicho que le gustaría seguir como delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid. ¿Y quién le gustaría, en caso de que en 2015 el Partido Popular volviese a ganar las elecciones, que fuera el presidente de la Administración Autonómica? ¿O quién cree que puede ser? ¿Que quién creo que puede ser? Pues cualquiera de los militantes de la comunidad, del Partido Popular en la comunidad, entiendo. No tengo yo una preferencia especial por ninguna de las personas que se hablan en las quinielas, ¿no? Tengo amistad, la verdad, cuando me ponen en un brete cada vez que se dice yo más más el otro, tengo amistad con todos ellos. Desde luego, a mí, yo estoy satisfecho en este momento actual, pues porque estoy a las órdenes del presidente Herrera, ¿no? Se habla de una posible sucesión en femenino. ¿Está Castilla y León preparado para tener una presidenta de la comunidad? Sí, ¿por qué no? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que podemos tener de aquí a un año? No sé a quién se mes? está refiriendo, pero por supuesto que podemos tener a una mujer. Pues es lo de antes. Es que esto de la discriminación positiva ni negativa puede ser, claro que puede ser, digo yo, pues femenino, masculino. Aquí lo importante es la preparación y la formación de quien sea. No esto, yo lo digo porque es que todas las cuotas, sinceramente, no me ha encajado nunca. Sí. Y pongo casos como ayuntamientos que tenían más mujeres en la lista porque estaban mucho más cualificadas, consideraba el candidato, y han tenido que dar la vuelta y poner más hombres por el tema de las cuotas. Es una postilla sobre el tema de la sucesión femenina o masculina. ¿Pero usted cree que va a haber sucesión? Con respecto a si va a continuar el presidente Herrera, me pregunta. Sí, claro. No hablo de la corona en este caso, hablo de la sucesión a la corona o el derecho de sucesión, no, estamos hablando de la sucesión. Bueno, el presidente Herrera se ha manifestado en alguna ocasión sobre lo que iba a ser su futuro. Lo primero que debemos de ver es que esto, si él quiere continuar o no, es una decisión de carácter personal. Pero también, después de tomar esa decisión personal, no le corresponde solamente a él, también le corresponde pues a los órganos competentes del partido. Sinceramente yo no sé si va a continuar o no. Estos temas no me los suele consultar a mí. Hoy salía en un digital, en público, sí. Lo digo porque ha salido hoy. El rum rum. La actividad que ya tiene es más que rum rum. Es un digital, bueno, no sé si es, hoy digo porque se ha publicado, yo un rum rum, un rumor no lo traigo a una mesa
no me parece periodístico, pero hoy se ha publicado en un medio de que es posible que en la crisis de gobierno que presuntamente, fíjese, es posible que presuntamente podría acometer Rajoy de cara al final del mandato, cuando tenga que supuestamente vaya el ministro de Agricultura de candidato a Europa y tenga que dejar alguna crisis, y en esa crisis podría entrar un cambio de piezas. Me imagino que lo que está buscando Rajoy seguramente sea gente de una solvencia fundamental para afrontar la recta final del mandato, solvencia fundamental que puede dar alguien como Herrera en el Partido Popular ahora mismo, o alguien como Feijóo en Galicia. Digo, haciendo un poco un panorama de los balones que tienen ustedes, que tampoco están para echar cohetes, viendo un poco el panorama en Valencia, en los sitios que en Andalucía ya ni le cuento cómo está eso, pero gente que además está pegada, que tenga cercanía, que haya gestionado bien sus comunidades como las han gestionado Galicia en cuanto a la preservación del estado de bienestar. Castilla y León, que es un ejemplo en todos esos modelos, en la educación, en la sanidad, en el tema de la dependencia, la posibilidad de que hubiera, hoy decía público, que podría ir de ministro de Agricultura. Bueno, son muchas conjeturas alrededor, claro, sería por eso lo digo, para que el... Pero él en varias ocasiones ha dicho que su futuro estaría unido a Castilla y León. No obstante, yo creo que sería un lujo innecesario que no se puede permitir el Partido Popular prescindir, si el deseo de Juan Vicente Herrera no seguir de presidente de la Comunidad, prescindir de él. Entonces, si en algún momento pues se da esa casualidad de que pueda ser ministro, digo, cuanto más tarde mejor, creo que está totalmente capacitado para hacerlo y que lo hará muy bien. Si en este caso es de Agricultura, pues bueno, pues es un sector muy importante para Castilla y León, y nada mejor que estuviera un castellano y leonés al frente, pero vamos, estas son conjeturas. Yo particularmente prefiero que siga de presidente de la Junta. Pero si esto sale a nivel prensa, entiendo que dentro del partido, con mucho mayor motivo, se tiene que estar cociendo todo este tipo de circunstancias, por lo menos de conversaciones, de qué ocurre, qué hay de esto. Oye, no paro de oír que a lo mejor Herrera pasa a formar parte del gobierno central. ¿Es verdad, no es verdad? ¿Cómo está esa situación en el partido, esa inquietud? Bueno, la inquietud actualmente está más que nada en elaborar las listas europeas, las listas para las elecciones europeas. Pero en la convención que se celebró hace unos días en Valladolid no se hablaba de personas, se habló más de ideas, más de los problemas reales que tiene el Partido Popular, que no son pocos, y por lo tanto intentar resolverlos, más que entrar en personalismos. Pero usted me ha consultado, oye, no paro de oír que Juan Vicente Herrera suena como ministro. ¿Qué hay de verdad? No le inquieta eso, porque si nosotros lo conocemos, entiendo que usted sobradamente, y que menos que la curiosidad a alguno de sus mandos en el partido de esferas más altas habrá preguntado, oye, ¿cómo está esta situación? Yo he leído algo en esos digitales en estos últimos días, sí, pero no me he preocupado en preguntarlo, porque considero que es un tema dado a la forma de ser del presidente Rajoy y del presidente Herrera. Si es que fuese así, la iban a llevar con mucha reserva, ¿no? ¿Y sería un problema para Castilla y León que Juan Vicente Herrera fuera ministro? No porque fuera ministro, que luego a lo mejor la región terminaba saliendo favorecida, por ejemplo, de Agricultura, porque conocería mucho más nuestros problemas y nuestra situación. ¿Sería un problema ahora mismo tener que buscar un sucesor a Juan Vicente Herrera aquí en Castilla y León? Es menos problema si no tiene que buscarlo, evidentemente. Pero bueno, yo creo que en política él me entenderá que nadie es imprescindible. Entonces, pues posiblemente, si se diera esas circunstancias, encontraría un recambio, ¿no? Tiene que ser procurador regional, eso sí que tal, pero la lista de los procuradores regionales del Partido Popular pues es bastante competente. Sigo diciendo, a mí particularmente preferiría que siguiera al frente de Castilla y León. Es amplia, lo de competente discrepo un poco, pero es amplia la lista de procuradores del Partido Popular. Le iba a preguntar yo sobre este aspecto de la posible sucesión. Yo siempre he interpretado a Herrera por sus convicciones, que las ha demostrado más de una vez, lo está demostrando con el estado de bienestar especialmente, ¿no? Cuáles son sus convicciones, sí, mientras otros las han roto en su propio partido y se han puesto a disposición del populismo o de la necesidad inmediata. Yo lo he entendido que él seguiría, tiene un compromiso con Castilla y León hasta 2015 y que ese compromiso lo va a cumplir, y que especialmente le he querido entender
que sobre todo en este momento duro es cuando él jamás abandonaría el barco de Castilla y León. Eso es yo lo que he entendido de algunos de sus mensajes y algunos de sus discursos muy claros, aunque algunos de su partido no lo hayan entendido. Y luego sobre lo que decía usted de los movimientos que hay, pues mire, esto, Óscar, esto pasa como el cura de mi pueblo, el monaguillo de mi pueblo, cuando se muere el Papa, que mira a ver si corre el escalafón, es lo primero que le preocupa a él, a ver si corre el escalafón de eso. Imagino lo que pasará en el Partido Popular. De hecho, Juan Vicente Herrera yo creo que incluso ha dicho que le gustaría terminar su carrera política en Castilla y León, ha dejado entrever en eso alguna es lo que ocasión. me refería yo anteriormente, sí. Él ha dicho que su futuro iba a estar vinculado a Castilla y León. Pero también decía eso, que sería que prescindir de una persona, si es que decide irse cuando termine esta legislatura, con la experiencia y con la capacidad política que tiene él, pues creo que sería un lujo que el Partido Popular no se debería de permitir. Pero claro, en esto también hay pues lo que él a nivel personal quiera desarrollar con respecto a su futuro, ¿no? Eso es un poco lo que yo os puedo... Pero una pregunta, el diplomático era su hermano, ¿no? no, es el diplomático era su hermano. No, yo sinceramente creo que el presidente Herrera está totalmente comprometido con lo que ha sido su mandato ante los ciudadanos. Él se ha sometido a unas elecciones y él quiere terminar, porque eso sí me lo ha dicho a mí, él quiere terminar este mandato y además, como dices, está permanentemente arremangando para resolver los problemas que no son pocos hoy y sobre todo en ese terreno de lo que son el estado del bienestar, ¿no? Esa idea que él ha manejado del autonomismo útil y está empeñado. De hecho, después de las Navidades a esta parte ha visitado todos los consejos de dirección de las diferentes consejerías, ¿no? Por eso creo que todo lo que es, iba a ser ministro con respecto a las listas europeas, entra en el campo de la rumorología. Y además, por lo que decía yo, tengo la sensación de que en el discurso que él ha transmitido y por la convicción personales, políticas que tiene, no creo que él estuviera dispuesto a que alguien dijera huye ahora que esto está mal. O sea, él ha significado todo lo contrario. Justo en este momento que esto está mal, los políticos tenemos que dar la talla y tenemos que tirar para adelante de esto. Y como dice usted, lo ha demostrado abanderando al gobierno, siendo el primero en acudir a los sitios, estando con los mineros en una situación harto complicada, el entierro de 6 mineros, estando ahí dando la cara. Fue, por cierto, al único al que no le llamaron menos bonito a los demás, de todo. Es verdad que se le tuvo en cuenta en ese siniestro minero. Lo digo por eso, ¿no? Porque también esa convicción de que yo tengo la sensación de que por esa prudencia, ese escrúpulo, no entra en su carácter la posibilidad de que alguien pueda decir se va ahora que esto está mal. O sea, ha estado en los tiempos buenos y ahora que las cosas son complicadas, que es un poco también lo que decías tú, Elena. O sea, que si se va de ministro no será, entiendo yo por lo que nos ha dicho, porque él quiera, sino porque le viene quizá impuesto desde arriba. Es que yo no creo que se vaya a ir de ministro, o sea, yo creo que entra en el campo de la rumorología. Lo que pasa es que creo que tampoco es que ahora las cosas estén tan mal. Lo que es en Castilla y León debe mal comparado con qué. Sí, con momentos anteriores, desde luego, no estamos estamos en momentos peores. Pero con respecto a otras comunidades autónomas, pues yo creo que estamos mejor, ¿no? Entonces yo no considero, si se diera el hipotético caso, o bien de que se vaya cuando termine esta legislatura, o bien que se pudiera ir en una crisis ministerial a asumir una cartera, lo cual tampoco... Ser ministro, ya que hablamos anteriormente de mi hermano, es en cierta medida un potro, el sillón es un potro de tortura, pues tampoco es irse a algo fácil, es a lidiar con algo difícil. Y en concreto la agricultura, si es que se diera el caso, es un tema que actualmente tiene muchas posibilidades más en esta región, y no solamente en esta región, aunque sí es cierto que ya se ha discutido la PAC. Pero hombre, yo lo que entiendo es, usted esto sabe bastante. Estoy seguro. Me imagino que Rajoy lo que esté pensando es en aprovechar la marcha del ministro de Agricultura para hacer una posible crisis, lo que interpretamos los que sabemos muy poquito de esto, para afrontar la recta final del mandato. Afrontar la recta con un cambio y una renovación en una serie de carteras y de ministerios que están hartamente quemados. No voy a citar yo aquí, pero bueno, casi me quedaría con 2 que no estén quemados, por acabar antes. Pero hay un montón de carteras que han sufrido mucho el desgaste. Si ahora empieza a haber determinados síntomas,
como dice, o empieza esto a mejorar un poco, afrontar la recta final con la mejora, con los mismos rostros, es harto complicado en política. Es lo que hemos entendido algunos, ¿no? Que a lo mejor necesita fortalecerse de las personas que ahora mismo transmiten esa solvencia. Y le voy a decir muy claramente, en su partido fundamentalmente son dos, en mi opinión, que es Feijóo en Galicia, porque ahí está su labor, su gestión, y Herrera en Castilla y León. Y de lo demás, pues muy poquito. Sí, en las uniprovinciales están muy consolidados sus presidentes, pero igual es que llevan mucho tiempo, Pedro Sanz o Ramón Luis, Valcárcel. Sí. Yo sinceramente creo que lo que dijo el presidente Rajoy, o por lo menos una de las ideas que transmitió el Partido Popular, es que hasta ahora se había hecho mucho hincapié en las reformas y sobre todo en lo que afecta a la economía, y que a partir de ahora pues se iba a hacer una labor más política, quizá menos ingrata que lo que ha sido ese queme, entre comillas, que han tenido hasta ahora pues casi todos los ministerios. Yo estoy de acuerdo que ante la opinión pública a los ministros actuales les ha tocado lidiar con un momento difícil. Nos decía antes que contacta mucho con los alcaldes y que viaja por toda la provincia, abriendo un tema más de debate. Mi pregunta es quizás Javier León de la Riva, el alcalde de la capital, el que más problemas le da porque hace que la Junta de Castilla y León se tenga que meter en más charcos incómodos a la hora de pedir o de gestionar o de reclamar cosas? Que va. Es de los alcaldes que menos problemas me da. Bueno, a mí no me da problema porque, entre otras cosas, tengo una magnífica relación con él desde hace muchísimos años. A mí particularmente no he tenido así temas de conflicto con él importantes. Vamos, no. en lo que se refiere temas de conflicto a lo que yo represento, que es la propia Junta de Castilla y León. No he tenido temas de... Pero no ahorra gastos en tirar piedras de vez en cuando contra la Junta de Castilla y León cuando cree que a lo mejor determinadas actividades que pueden ensombrecer su gestión o la labor del ayuntamiento y cree que son culpa de la Junta de Castilla y León, lo señala. Le pongo un ejemplo, la parcela del Zambrana, que en Valladolid capital está provocando un debate importante sobre una indemnización que tiene que pagar el ayuntamiento. Él no ha dudado en señalar parte de la culpa de todo el jaleo que se está produciendo ahora a la Junta de Castilla y León. Él ha creado una comisión, o se ha creado una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Valladolid, pues para ver cómo ha sido la sucesión de actos que ha habido en relación con ese tema. Lo que sí puedo decir, que yo no estoy lógicamente en la actuación del Ayuntamiento, es que la Junta de Castilla y León ha obrado en este tema escrupulosamente bien. ¿Y en qué línea? En lo que ha hecho ha sido una valoración de los terrenos cuando se ha solicitado la expropiación, algo a lo que está obligado a hacer, no tiene mayor participación en ese proceso. Lo que pasa es que queda un poco la sombra de que al parecer estaba como excesivamente valorado el suelo y la Junta de Castilla y León a lo mejor no hizo una valoración apropiada, según propias palabras que ha dicho el alcalde en alguna ocasión. La valoración que se hizo por parte de la Junta de Castilla y León con respecto a lo que pedían los propietarios es bastante inferior. Los propietarios pedían 97 millones de euros, mientras que la valoración que hizo la Junta de Castilla y León fueron de 16.700.000 euros. Más cerca de lo que ha dicho la sentencia que de lo que pedían los propietarios. Sin duda alguna, en el mismo sentido que la sentencia, porque la sentencia ha dicho de esos 16.700, lo que pasa es que desde que se hizo esa valoración hasta ahora han corrido los intereses. Hoy a la audiencia ha pedido que se reabra el tema de los áticos de Caja Duero. De los áticos de Caja Duero por una posible, no ha acusado a nadie, no ha imputado a nadie todavía, por una posible desobediencia. El Superior de Justicia de Castilla y León la semana pasada le ha reconvenido al Ayuntamiento que se ponga en orden con la ley de memoria histórica. ¿Todo esto son contratiempos en el Ayuntamiento de Valladolid? Digo desde la perspectiva política, ¿qué ve usted? Desde la perspectiva política yo veo el tema de hoy, de lo que ha salido en los medios de comunicación, no conozco primero ni el auto, he oído si esa posible desobediencia, la desconozco. En cuanto a lo que es el tema con respecto a la memoria histórica, pues a mí sí me gustaría decir algo en ese tema. Yo creo que el tema de la memoria histórica, independientemente de lo que diga esa legislación, que fue en unos momentos en los que yo creo que fue muy desafortunada esa legislación que se hizo en la legislatura anterior, remover
temas ahora mismo, el cambiar nombres de calles, etcétera, yo creo que remover lo que han sido sentimientos de un lado o de otro, de generaciones que ya se encuentran pues ya digamos en su vejez, el remover sentimientos cuando ha habido un proceso de conciliación nacional con la Constitución española, creo que es algo malo y algo que sinceramente cuanto menos se remueva mejor. Escuche, pero ¿por qué remover sentimientos? Alguien que no sabe dónde está su padre o su abuelo enterrado, es legítimo, ¿no?, que quiera buscar dónde está su padre enterrado y darle un entierro hasta cristiano y tener un sitio donde saber que están sus antepasados. Eso no es remover sentimientos. No me refería eso es cerrar unas heridas de sentimientos. Eso es poner en orden los sentimientos de mucha gente. Para mí la guerra civil es un episodio dramático de la historia de España, en el cual todos los españoles de aquel momento estaban implicados pues por el clima que se generó. Hubo familias que estaban rotas, puesto que uno estaba en un lado, otro hermano estaba en otro. Habían situaciones dramáticas. Y esas situaciones dramáticas las solucionó el pueblo español con una transición en el año 77 en la que no se miró hacia atrás y no se quiso saber si estabas en el lado de los vencedores o del lado de los vencidos. Yo creo que esa época de la historia de España, independientemente de ese sentimiento humano que usted me refiere, de lo que es enterrar a tus muertos, de saber dónde estás, todo lo demás, cambiar nombres de calles, símbolos, remover sentimientos, creo que es algo malo. ¿No cree que en una ciudad haya una calle José Primo de Rivera no es cerrar una herida totalmente en falso? Porque ahora se remueven los sentimientos, si las calles se cambian, pero se remueven para olvidar o para dejar atrás esa parte de la historia. Mantener esos nombres supone no cerrar esa herida nunca. Pues yo entiendo que igual que hay esa calle, hay un monumento a Indalecio Prieto en otro sitio, o hay situaciones pues similares. Yo creo que eso es parte de nuestra historia de España, de la que nos tenemos no que abochornar, sino enorgullecer. Desde que todo lo que ha sido nuestro pasado, hay unas partes de la historia en la que tenemos que asumir que ha sido propia. Las personas, yo soy hijo de dos personas que han vivido la guerra civil. Una le tocó en un bando y a mi padre le tocó en un bando y a mi madre en otro. No me han hablado en la vida prácticamente de lo que ha sido esa etapa de su vida y les marcó mucho, porque eran muy pequeños. Entonces, andarnos actualmente con que vamos a quitar la calle de José Antonio y vamos a poner la calle del otro, el 4 de marzo, ¿quién sabe lo que es el 4 de marzo? ¿Quién sabe lo que es el 29 de octubre? Pues si no es una generación un tanto mayor, pues no sabe a qué vienen esos nombres. Yo particularmente creo que remover algo que no se debería. Pero pero tendrá derecho alguien, más allá de una teoría política, tendrá derecho alguien al simple hecho de poner orden a sus muertos, a un muerto. No, en eso el cadáver de un abuelo y ponerle un sitio donde poder ir a recordarlo, llevar unas flores y hasta ir a rezar. Por supuesto que sí. Es que yo insisto, no sé de qué bando, no estoy hablando de ningún bando. Estoy diciendo que me parece algo normal y que eso se regule y que se haya podido hacer y que se haya incluso instrumentado una forma legal, donde no tenga que ir uno con una pala y ponerse a cavar una cuneta, porque además no se puede poner a cavar una cuneta, porque las cunetas pasan a las carreteras. Estamos hablando de algo tan sencillo. Eso entra en el sentimiento de cada uno y yo creo que eso no se puede poner al albur de la normativa política de nadie. No, eso debe entrar en el plano. Y estoy hablando de ese caso en concreto muy especial, muy singular. No, pero es más allá de luego las exageraciones que se comenten con las calles, o que si ahora el símbolo tiene no sé qué o tiene no sé cuánto. Y yo pongo un ejemplo, mire, claro, dice usted Indalecio Prieto, no son comparables las figuras, no son comparables. Usted pregunte en Badajoz por el general Yagüe. Pregunte en Badajoz por el general Yagüe. Sí. Es que precisamente lo que no quiero es preguntar en Badajoz por el general Yagüe. Es que por eso era... Ni en Calatayud por la Dolores, claro. No, ni en Calatayud por la Dolores, o en mi tierra de nacimiento, o sea, Cartagena fue la última ciudad que estuvo en el lado republicano. Entonces, como decía, mi madre vivió en Cartagena, pues los horrores de la guerra de Cartagena, y mi padre la vivió en Galicia, en el otro lado. Entonces, sinceramente, yo no me quiero ni acordar del general Yagüe, ni entrar en el trasfondo si era mejor el general Yagüe que Indalecio Prieto. Yo no me quiero meter en esos temas. Iba a ser mucho más claro. Hay una postura que es la militar,
Sí. ¿Quién obró como militar en una guerra? Y luego ¿quién obró como un sanguinario en Badajoz, por ejemplo, como un criminal de guerra? O sea, igual que en Sarajevo, igual que se están jugando, igual que, por supuesto, sin comparar, igual que en Nuremberg, pero una cosa era la figura del militar, y hubo militares en ambos bandos, y luego está la figura del criminal de guerra. Y el general Yagüe obró como un criminal de guerra en Badajoz. Me alegra que me hable de los militares y la guerra, porque acabo de leer... Hay que significar y personalizar figuras. Sí, pero la guerra... Estamos entrando en un tema que yo creo que no es el objeto de esta tertulia, pero bueno, ya que se habla de todo... primero, volvamos al tema. La sentencia de lo que habla es de los nombres y de cambiar los nombres de las calles, de los símbolos, etcétera. Entonces, yo creo que ese tema es remover sentimientos. Segundo, en cuanto a lo que es el tema de enterrar a los muertos, pues lógicamente, y desde mi punto de vista darle cristiana sepultura en la medida que se pueda, es tener un sitio en donde recordar a los que han tenido tu apellido, todo. Y en cuanto al otro, pues efectivamente, una guerra, pues en este caso participaron militares y civiles. Y yo creo que precisamente las represiones mayores vinieron a cargo de los civiles. En el caso en el sitio, en la zona nacional, pues a cargo pues de falangistas o los que pudiéramos llamar, no quiero tampoco personificar y tal, y en el caso de la zona republicana, anarquistas, comunistas, etcétera. Entonces, ese tema ahora hay que removerlo. A mí me parece que no, sinceramente. Vamos a seguir con más asuntos relacionados, en este caso con Valladolid, con actuaciones políticas ahora. Actuaciones donde usted puede jugar un papel muy importante, la comunidad urbana de Valladolid. Por aquí, por la quinta esquina, ha pasado ya el alcalde de Valladolid, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, el alcalde de Laguna de Duero, personajes que participan de una manera muy intensa en esa comunidad urbana. No lo han dicho claramente con las palabras que yo se lo voy a decir, pero más o menos entre todos dejan entrever que a día de hoy la comunidad urbana no va a ningún sitio. No hay dinero, y no hay dinero porque la Junta de Castilla y León no lo pone. Y eso es un poco la queja que tienen muchos alcaldes de los pueblos que están integrados dentro de esa comunidad urbana y entienden que está el proyecto casi paralizado. Yo el final del proyecto no lo conozco, o sea, como está medio paralizado, la verdad es que esas reuniones con respecto a lo que es el dinero que se le debe pedir a la Junta de Castilla y León en materia de transportes, en materia de otro tipo de servicios, no han pasado por la delegación territorial. El desarrollo de la misma yo creo que puede ser muy positivo, sobre todo para los municipios del Alfoz. Pero actualmente la legislación de régimen local ha ido en otro sentido, sobre todo en el sentido que hemos visto estos años anteriores, que ha sido la ordenación del territorio, ¿no? Nadie niega que la Cuba pueda ser un buen proyecto, pero a día de hoy es que no es una realidad, y es que dista mucho de ser una realidad. ¿Usted cree que realmente esto se va a poner en marcha teniendo en cuenta las condiciones económicas que tienen ahora mismo tanto los ayuntamientos como los entes regionales? Pues sí se podría poner en marcha, porque si se cumple el principio que estamos siguiendo desde el Partido Popular de ordenar las competencias que tiene cada una de las administraciones públicas, evitar duplicidades, etcétera, la Cuba puede ser un buen proyecto. Entonces, ¿por qué no se pone en marcha? Si ustedes tienen la llave para ponerlo en marcha. Es que no creo que tengamos la llave. No sé a qué consejería se ha dirigido en concreto el Ayuntamiento. La Consejería de Fomento es la que principalmente está trabajando siempre. Claro, sobre todo es que la Cuba está encallada en una cuestión del transporte metropolitano, tanto de taxis como de autobuses. El sistema que está estableciendo la Junta en materia de transporte hasta ahora está funcionando muy bien. Sí, pero es el transporte a la demanda con pueblos de otras cercanías, de otras lejanías. No puedo hablar de lo que desconozco. No sé qué petición le ha hecho el alcalde en nombre de representación de la Cuba al consejero de Fomento. Pero ahí también hay un problema, se ha detectado un problema de que los alcaldes, como pasa en muchas ocasiones, no quieren perder sus cuotas de poderillo, de competencia en muchos aspectos. Se vio con el tema de los taxis, donde todo el mundo se puso de acuerdo, pero había un colectivo de taxis de Arroyo y eso llevó a que el alcalde de Arroyo discrepara de sí mismo, porque ya esto es el tirabuzón, discrepara de sí mismo porque tenía que defender a los taxistas de Arroyo que no estaban de acuerdo con ese formato. Pero muchas de lo que son las aspiraciones de la Cuba
las cumple el desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio, porque habla de núcleos que ya de por sí, como es el Ayuntamiento de Valladolid, van a desempeñar una serie de servicios y después tienen la posibilidad de un alfoz al que se pueden, para unos servicios en concreto, unir una serie, a través de mancomunidades, una serie de municipios. Entonces, en ese sentido puede entrar también el tema del transporte perfectamente. Como esa ordenación del territorio no le queda mucho, si finalmente se ve que es compatible con la ley nacional que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, ¿podríamos decir que esta comunidad urbana o esta área metropolitana de Valladolid podría estar lista antes de que termine la legislatura? ¿Por qué no? Entiendo que sí. Sí. Vamos, en cuanto a la pregunta, que es que si es compatible la ley con el área metropolitana, pues yo entiendo que el área metropolitana se puede poner en marcha antes de mayo de 2015, que serán las próximas elecciones municipales. Si lo que pretende la ley estatal es que no exista duplicidad de competencias y que los servicios se presenten de una forma más eficaz y más barata. Y precisamente, posiblemente con esa área urbana, pues se presente de una mejor manera, ¿no? Y los ciudadanos lo que pretenden es que les resuelvan los problemas, que los políticos estén para cambiar la realidad y mejorarla. Por supuesto. Y ya que hablamos de Arroyo y de resolver cuestiones, le iba a preguntar yo, hay pendiente en estos tiempos, que tampoco es que se prodiguen mucho las inversiones, la creación de empleo, y hasta un puñado de empleos, a mí me parece algo maravilloso que hay que contar además, y debemos hacerlo los medios con toda la profusión posible, pero hay un proyecto ahí de Decathlon, la marca esta nacional de deportes, tal, que se quiere instalar ahí en Arroyo, en una parcela al lado del Hotel La Vega, y que tiene inversión ahí, bueno, curiosa, y un puñado de empleos, un centenar de empleos, un montón de empleos, en mi opinión. Hoy en día, que todo lo que vimos es destrucción de empleo. 100 empleos, yo creo que es algo para que los políticos lo cuiden, lo atiendan y lo mimen. Una creación de empleo de 8, de 3 y de 5, de los que sean. Eso se ha legislado se ha organizado desde el Ayuntamiento de Arroyo, se ha dado trámite y está atascado donde siempre está atascado en esta comunidad, que es en los vericuetos y en los bucles de las delegaciones territoriales de la Junta. No sé si la Junta, la Comisión Regional, la Provincial, eso es un cordón, pero insisto, es que el ciudadano no sabe tanto de competencias ni tiene por qué saber. Lo que no puede ser es que un proyecto con esta inversión y esta creación de empleos ande por ahí en estos recovecos, con la cantidad de personal que tiene la administración autonómica. Y yo soy de los que pienso que es un instrumento de ralentización de absolutamente todo. Uno de los problemas que tenemos especialmente en esta comunidad, que no pasa en otras comunidades, por ejemplo, uniprovinciales. Pero la pregunta es, después de todo este tiempo, han pasado 4 meses, ¿cómo es posible que todavía esté ahí? Y seguro que usted tiene un argumento y una explicación para dármelo. Sí, pero el ciudadano no lo va a entender, y yo como ciudadano es que no lo voy a entender. No, el ciudadano seguramente lo que no va a entender es, en general, este tipo de cosas que me comenta, de que la administración paralice lo que son proyectos que pueden crear empleo, que pueden dinamizar la economía. Evidentemente, la reducción de trámites burocráticos es fundamental. Es fundamental, y así se han hecho también incluso las 65 medidas que presentó el otro día el consejero de la Presidencia. Pero en el caso de Decathlon, que lo conozco, bueno, no está paralizada la delegación territorial, pero sí ha pasado por la delegación territorial. Existía una paralización en su día por parte de una de las consejerías de la Junta porque necesitaba un permiso comercial. Y a mí particularmente se dirigió el alcalde de Arroyo, me cabe la satisfacción de haber intentado mediar en ese tema para que se arreglase. Y se arregló, incluso con una reunión al lado de mi despacho. Estaban los técnicos, yo no estuve, pero se arregló en una mañana. Posteriormente, el trámite que tenía que hacer la delegación era en una de las comisiones extintas de la Comisión de Medio Ambiente, y también se aprobó su trámite en lo que era actividad medioambiental. Y actualmente ese trámite no está tras la reforma que ha habido de esas comisiones, no está ubicado en la delegación territorial. Pero también es cierto que a mí se me ha dirigido el alcalde de Arroyo y yo he intentado moverlo con una de las direcciones generales de la Consejería de Fomento. ¿Y ahora es Fomento entonces quien tiene la pelota en el tejado? Es una comisión en la que está adscrita a Fomento, pero en el que pertenecen personas también de fuera, componentes del diálogo social, municipios,
representantes de determinadas profesiones. Para que estén callados. La traba es que no ha entrado en el orden del día último. Es que esa acumulación. Exactamente. es peor todavía de lo que pensaba. Fíjate, es que no ha entrado en el orden del día último. Bueno, es que... Por lo que me han dicho, porque yo ese día no lo manejo. No sigamos porque ya el ciudadano... Es que pero sé que entra en el siguiente. Que dice que sea algo que se quede en el cajón, creo que es una comisión o algo así, llévalo a una comisión. No, pero vamos a ver, yo creo que este tema va a estar solventado en el plazo de 20 días. Por lo que se me ha dicho. Joder, 20 días. Vamos a ver si se solventa antes otro problema. Tenemos un problema en Valladolid capital, bueno, lo tienen los organizadores y el alcalde, con la sede de la concentración motera Pingüinos. Sí. El alcalde insiste y persiste que él quiere que se siga celebrando en algún lugar del Pinar de Antequera, aunque es cierto que están buscando terrenos cercanos en Valladolid para poderlo ubicar. Sí. ¿Usted dónde cree que finalmente va a ser Pingüinos en el año 2015? Pues tengo entendido que va a ser en la zona del Pinar de Antequera, lo que pasa que no en la misma zona donde se está desarrollando actualmente porque no lo permite la legislación vigente, pero que va a estar al principio del Pinar de Antequera, por la zona por donde está el colegio, más o menos, por donde está el Ave María. ¿Eso ya va a ser casi el camino definitivo? Creo que sí, pero igual desvelo yo algo que no me corresponde. Bueno, pero si lo sabe está bien saberlo y que lo sepamos todos también. Está por esa zona, exactamente no lo sé con precisión, pero está por esa zona. Solamente hay un problema de acceso con lo que es una rotonda. Y claro, hay una rotonda en la que se nos pide de la organización de Pingüinos que se construya una rotonda para el acceso esos días, ¿no? Y claro, esos días son 2 días o 3 días al año y una rotonda cuesta mucho dinero. Y yo entiendo que también, además de Pingüinos, hay unas prioridades mucho más importantes hoy en día que Pingüinos. Pingüinos para mí es algo bueno, puesto que deja dinero, ¿vale?, entre comillas, en la ciudad, pero la Junta tiene que priorizar y actualmente no se puede permitir el lujo de hacer una rotonda. Lo está destinando a servicios sociales, a la educación o la sanidad. Con lo cual es fácil que sea ahí sin la rotonda. Y posiblemente sí. ¿Por qué no se puede quedar donde está después del porrón de años que ya? Porque siempre hay un legislador que viene a complicarnos la vida. Cuando las cosas están bien, siempre hay un legislador que viene aquí a complicarnos la vida en este país, somos expertos en eso. Es que esto no pasa en el modelo anglosajón. Seguramente eso lo dirá el embajador español en Londres, se lo explicará. El modelo, siempre hay un legislador que nos complica. La pregunta es, ¿por qué después, cuántos años lleva Pingüinos? Celebrándose en el mismo sitio. No, pero es que un montón decenas. Sí. La legislación... Es una marca, dice usted, deja dinero a la ciudad. No, no solo deja dinero a la ciudad. Es una marca de esta ciudad. Sí, sí. Es un emblema, proyecta esta ciudad. Es una marca de esta comunidad. Es algo que, insisto, que deberían mimar los políticos. Cosas como esta, como lo de Pingüinos. Yo creo que cualquier cosa sería... Los telediarios de media Europa, no de España, hablan de Valladolid, proyectan la ciudad. Es importantísimo. ¿Cuál es el problema para que no pueda seguir donde está? El problema es la legislación medioambiental. Yo creo que Castilla y León tiene una de las legislaciones, si no la más protectora dentro de toda España, pues posiblemente de las más protectoras en materia de medio ambiente. Y luego le toman la ciudad del medio ambiente. Bueno, pero vamos a esto. Y luego al gobierno regional le toma la ciudad del medio ambiente, el meseta esquí, San Glorio. No, el meseta esquí es un proyecto de la Diputación, ¿eh? Lo que pasa es que se convirtió en plan regional. Defendido por una ley regional. Sí, lo que pasó con la ciudad se elevó de rango. Bueno, a mí me gusta contestar a los temas porque si no parece que los evito. La ley no permite que más de 3 años, porque se puede deteriorar el medio ambiente, se celebre en el mismo sitio. Y el Pinar de Antequera, que también es cierto que hace unos años, ya llevo muchos años en Valladolid, prácticamente la gente no le hacía excesivo caso, pues es un sitio natural que hay que proteger y por lo tanto no creo que sea mucho problema trasladarlo, pues yo creo que ni 1 kilómetro más hacia Valladolid, va a estar más cerca de Valladolid por otro lado. ¿Y ese cambio será permanente? Es decir, no puede estar más de unos años determinados porque la zona se estropea, se cambia, pero se puede cambiar y cuando donde se celebra ahora se haya mejorado puede volver. Aparecerá un legislador, no te preocupes. a la ubicación tradicional de Pingüinos. Pues eso ya depende de los estudios que haga la propia consejería en función
de cómo esté deteriorado ese paisaje. Y, perdón, hablábamos antes de Decathlon y de peticiones de Sí. Arroyo de la Encomienda. El alcalde de Arroyo de la Encomienda, como el alcalde de Laguna de Duero, han pedido más sanitarios para, en el caso de Laguna de Duero, un nuevo centro de salud, en el caso de Arroyo de la Encomienda, más sanitarios. Que se llegó a prometer ese centro de salud, además, entero. Bueno, ¿no? pedido más sanitarios, pero esos sanitarios, en esta polémica que está habiendo estos días, con respecto a si se sacan médicos del medio rural y vienen al medio urbano o periurbano, que es como llama la normativa, es un nombre un tanto rimbombante. En concreto, a Laguna de Duero va a ir un médico, 3 médicos más, y a Arroyo va a ir un médico más en esta reestructuración. Pero no les En parece Laguna pedían un suficiente, ¿eh? centro de salud. Claro, no les Bueno, parece pero es nada que un suficiente. centro de salud hoy en día, dada como está la economía de la comunidad y de toda España, es complicado es prácticamente imposible meterse en creación de nuevas infraestructuras. La proyección que hay dentro de la provincia de Valladolid en materia sanitaria casi toda va destinada al clínico y en concreto sobre todo a su equipamiento, que ya se va a contratar este año por un importe de 17 millones de euros. No está nada mal, ¿eh? Pero en 2010-2011 se prometió ese centro de salud, entiendo que porque considerarían que era necesario. Cuando usted acaba de tomar posesión. Sí, vamos a ver. Seguirá siendo necesario cuando Igual- nuestros municipios han seguido creciendo. Sí, efectivamente, igual que son necesarios o convenientes la construcción de un instituto, de un centro escolar, etcétera, allí, en Aldea Mayor de San Martín o en la Cistérnica, que son los sitios donde más se están demandando, e incluso en la Cistérnica y en Arroyo estaban presupuestados. Pero las circunstancias obligan, y en este caso existe esa imposibilidad material, económica, de poder realizarlo. Para terminar, ¿cómo tienen de avanzado el acuerdo con el Gobierno central para permutar la sede de Hacienda en Valladolid por una sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca? ¿Sabes si más o menos la operación está cerrada o no? Desconozco ese tema, no lo conozco. No lo lleva usted personalmente. Bien, pues de esta manera ponemos el punto final. Pablo Lago, muchísimas gracias por tu presencia hoy con otro Pablo, en este caso con Pablo Trillo, el delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Muchas gracias, buenas noches. Elena Rodríguez de Castilla y León Radio igualmente. Buenas noches. Y Pablo Lago, pues muchísimas Pablo Lago, gracias. Pablo Trillo, es verdad. Somos Muchos Pablos esta noche. Pablo Trillo, delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Muchísimas gracias también por su presencia. No, para mí ha sido un gran honor estar hoy aquí con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación y espero que hayamos sido algo a menos o le hayamos podido resolver algunos de los problemas a los ciudadanos. Seguro que los ciudadanos les ha quedado alguna cosa clara, como por ejemplo que Pingüinos dejará su sede habitual para trasladarse unos metros, unos kilómetros. Se está en ello. Por nuestra parte es todo. Hasta aquí llega en la semana de hoy La Quinta Esquina. La semana que viene regresaremos con un nuevo invitado. Buenas noches.